Entonces, amigos, continuamos en este programa y vamos a hacer de inmediato un contacto con José González. José Eugenio, muy buenas tardes, bienvenido a Argumentos. Te integramos a esta conversación. José Eugenio es internacionalista, también experto en estos temas económicos y de petróleo. Bienvenido a Argumentos. Encantado, Rosa, un placer siempre estar con ustedes. Bueno, Especialmente primero, con José Ignacio Guarino, con quien me une un profundo afecto. Es así mutuo. es, así es. Bueno, ahora estamos aquí pues los tres reunidos en medio del análisis, en medio de recientes y crecientes reacciones ante los anuncios de Donald Trump, pues donde ha dicho de un bloqueo hacia Venezuela, un bloqueo naval de los buques que tienen petróleo. Evidentemente este tipo de mensajes del presidente de los Estados Unidos empiezan a generar reacciones también en el mercado. Quisiera conocer sus reacciones de primera mano. El anuncio ha sorprendido en general a los medios, los analistas, en la medida que no se esperaba un escalamiento de esta dimensión, luego que el presidente declarara el espacio aéreo venezolano cerrado, también, violando una serie de acuerdos internacionales en la medida que ningún país extranjero, tercero, tiene derecho a cerrar el espacio aéreo de un segundo país. Y sin embargo, como sabemos, las aerolíneas por cautela han suspendido una cantidad Sí. de vuelos importantes. Pero como mencionaban en el bloque anterior con José Ignacio, un bloqueo es considerado un acto. La crisis de los misiles se hablaba de un embargo, que era una forma elegante, diplomática, de no hablar de un bloqueo. El presidente Trump habla directamente de un bloqueo y ya se tomó a un tanquero cuya carga ha Ujú. sido decomisada y se está considerando decomisar el tanquero per se. Hay que tomar en cuenta que hay un warrant, hay una demanda federal de los Estados Unidos que le permite hacerlo, pero es un acto unilateral que viola una serie de acuerdos y leyes. Es decir, el presidente Trump está utilizando su poder ejecutivo, violando incluso ciertas protestas del Congreso norteamericano, para tomar una serie de acciones que, de nuevo, teniendo las limitaciones, ya son un matter of fact, se dice en inglés, es un hecho de facto, ¿sí? Y que el presidente Trump sabe utilizar el poder que le da el Ejecutivo más allá de lo que habían hecho presidentes anteriores. Creo que no hemos visto una dimensión de decisiones a este nivel en décadas en los Estados Unidos. Incluso Kennedy en la crisis de los misiles fue muy cuidadoso en términos de tener los apoyos internacionales y respetar los acuerdos internacionales, lo mismo que el presidente Bush en Tormenta del Desierto y el presidente Bush hijo dos, con engaños, pero digamos que se respetaban lo que se llama el sistema de reglas. El presidente Trump tiene una discrecionalidad inusual. ¿Qué ha sucedido? El petróleo está subiendo en este momento, el Brent casi Sí. 3%, está en 60.6, pero este ha sido un año muy malo para el petróleo. Arrancamos casi en 80 y pico dólares el barril, hemos llegado a 59 y esta es una subida, es el peor año en 7 años. ¿Por qué? Porque la OPEC Plus subió las cuotas, hay una sobreoferta de petróleo y hay ciertos temores de desaceleración en la economía china que no está promoviendo que la demanda de petróleo se incremente. Ahora, ¿qué sucede? Que los Estados Unidos, el presidente Trump puede tomar estas medidas porque una de sus mayores preocupaciones siempre fue que la presión incrementara los precios del petróleo, los precios de la gasolina y creara una oposición más grande en el público norteamericano, cosa que no está sucediendo necesariamente. Y recordemos que este es un conflicto singular, porque ante tanta presión, Ujú. la administración Trump no ha suspendido la licencia de Chevron Exactamente. y el gobierno venezolano tampoco la ha, sí, cerrado. Es decir, y lo que afecta, hay que recordar que la mitad de las exportaciones del petróleo venezolano van a China y este bloqueo, estos decomisos de tanqueros y cargueros afectan esa exportación. La producción de Chevron, que son 250.000 barriles casi, no se va a ver afectada, pero es un tercio, un cuarto de la producción total venezolana. Es decir, evidentemente las decisiones que está tomando el presidente Trump, que son de alguna forma una continuidad de las sanciones del 2017 en su primera administración, más severas en la medida que Marco Rubio, que también tenía una agenda y una doctrina de presión en Venezuela hoy día como secretario de Estado y asesor de seguridad nacional encargado, se han alineado para mantener estas políticas que
alarman en general a la región. Bien, como mencionaba, alarman a la región. Entre tanto, PDVSA ha asegurado que continúan sus exportaciones con normalidad. También aseguraban que han sido víctimas de una serie de ataques cibernéticos, pero que continúan exportando. Usted mencionaba a China como también uno de los mercados de petróleo, que de hecho también se acaban de pronunciar desde China en respaldo hacia Venezuela y calificando o condenando el acoso unilateral por parte de Estados Unidos, así lo calificaban y han reafirmado el respaldo hacia Venezuela. Rusia también hacía lo propio, entonces estamos viendo esas reacciones internacionales de países potencia como Rusia y China que indirecta o directamente pues también estarían allí en medio de este conflicto o detrás, señor José Eugenio. Correcto, es decir, digamos, son del 1.090.000 barriles que se producen en Venezuela, digamos, la mitad va a China, son 500.000 barriles. La mitad restante se distribuye en distintos países y el resto va y viene de los Estados Unidos, porque es un problema no solo de la exportación petrolera, sino la importación de nafta como diluyente para procesar los crudos pesados para poder ser exportados. El tema es que hoy día el mayor comprador de petróleo brasileño es China. China ha diversificado su base de abastecimiento petrolero. Rusia es un suplidor importante para China y la India en la medida que Europa ha reducido las adquisiciones de gas y petróleo ruso después de la invasión en Ucrania sustancialmente. Y los Estados Unidos sigue siendo el mayor productor de petróleo del mundo con 13 millones de barriles. Consumimos 20, exportamos 2,5 de ligeros, importamos pesados. Por lo tanto, la pregunta aquí, y ya hay reportes en la prensa que hay una cantidad de cargueros que estaban rumbo a Venezuela que han retornado y los cargueros que están dispuestos a tomar riesgo venezolano pues están pidiendo descuentos importantes porque las primas de seguro les incrementan, es decir, va a haber una presión en términos del ingreso de la República Bolivariana de Venezuela por tales exportaciones. Y si bien las protestas son diplomáticas, y como acaba de decir José Ignacio, Rusia puede o no enviar un carguero y habría que ver si los Estados Unidos intervienen en un carguero, depende mucho de la bandera, ¿verdad? Hay que determinar de qué bandera es el carguero y de qué propiedades para ver si se interviene o no y en qué funciones. Pero es claro que ninguna de las partes va a provocar un escalamiento del conflicto en la medida que hay otras negociaciones en ciernes que pueden ser más importantes. En el caso de Rusia, los acuerdos de paz en Ucrania, que favorecen a Moscú y no a Kiev. Y en el caso de Chile, las negociaciones de tierras raras por semiconductores de quinta y sexta generación, que son el nudo gordiano de las tarifas de Trump a China. Es decir, se va a arriesgar esas negociaciones por Venezuela, difícilmente. Esa es otra razón por la cual la discrecionalidad, si no la actitud del presidente Trump de cara a Venezuela puede cruzar ciertos límites que no se habían cruzado antes. Lo que hay que subrayar es que llama mucho la atención este enfoque en Venezuela para la prensa y los analistas norteamericanos que siguen señalando que este juego de la administración Trump no pareciera tener un desenlace de salida, como que no queda claro. Ahora, lo que sí es cierto es que el 7% de la Armada norteamericana está en el Caribe. Eso no había sucedido ni en la crisis de los misiles de 1962. Claro, son elementos que llaman la atención. José Ignacio Guarino también continúa acá con nosotros. Invitamos a José Eugenio González a mantenerse al regreso de la pausa en nuestro espacio para este análisis de un tema que es bastante delicado. José Ignacio, pues bien lo decía también pues el internacionalista José Eugenio González, pues es inesperada esta situación, pero también hemos visto que las políticas en este año pues también han sido así, de forma inesperadas, impredecibles, puede que haga estos anuncios como puede que retroceda. Lo que sí es que no lo sabemos, no somos adivinos, pero digamos, lo que sí es que este tipo de acciones siguen generando impacto. Pareciera que tiene, saludos nuevamente en tiene una obsesión especial con Venezuela. De hecho, ayer estaban citados para el Senado norteamericano, para el Congreso, Marco Rubio, y el secreto es menos importante que haya cambiado. No es tema de semántica como en Venezuela, que se cambiaron los nombres a todos hace mucho tiempo. Allá, Departamento de Defensa, Departamento de... Él dice que es el hombre de la paz, pero parece estar en el mundo. Decía que iba a solventar el tema de Ucrania en 24 horas y ya lleva 10 meses, 11 meses. Lo que está pasando también en Oriente es una paz forzada y una paz
muy débil. De hecho, estaba leyendo en este libro que cité, por cierto, regresemos a cámara un segundo para verlo. El mundo está en venta. Está en venta. Y dice que es una investigación asombrosa que revela cuánto dinero e influencia está concentrado en los grupos más pequeños de gente, y el libro definitivo sobre la mayor crisis de materias primas de la historia. No hay que pasar por alto, como bien lo acaba de decir José González, el tema de las materias primas, lo que está pasando con China, lo que está pasando con el tema de los aranceles, que parece que ya nos olvidamos, exacto Trump. Él va hacia adelante y va hacia atrás, pero con Venezuela particularmente no ha ido hacia atrás. Él fue el que dijo que habló con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, pero hasta allí. Y a los 2 días dijo que Maduro tenía que salir y tenía los días contados. Entonces, él ha sido bien recto hacia adelante con lo que está pasando en Venezuela, lo cual además es altamente injerencista. Y no digamos con esto que alguien diga en Venezuela que Trump es un injerencista, porque lo es, que somos de un lado o de otro, somos venezolanos. Y aquí tiene que aplicar, Rosa, la sindéresis y la capacidad de discernir, porque que digamos esto no me califica, sea o no chavista, me califica como venezolano. Y José Eugenio González, que no es venezolano por nacimiento, quiere mucho más a Venezuela que mucho venezolano, y bastante que la ha defendido porque conozco lo que ha hecho. Entonces, este tema es bien delicado, porque ¿qué tierras le ha quitado Venezuela a Estados Unidos? Eso a mí me impactó anoche. ¿Qué petróleo le ha quitado a Venezuela? Porque tú te puedes retrotraer. Incluso en 68, Estados Unidos forzó un roce entre Irán y su enemigo natural Israel, porque estaban forjando una alianza con petróleo y acero por un oleoducto que iba a pasar o iba, digamos que, a evadir el canal de Suez. Y Estados Unidos, a través de la CIA, intervino allí y se dio el force y no se construyó el oleoducto. Entonces, el petróleo venezolano es muy sexy y muy importante para Estados Unidos. Es el petróleo que ellos necesitan refinar allá, en las refinerías que José González conoce bastante bien lo que está pasando. Lamentablemente con Citgo, lo que tú decías, el te lo dije. Cómo malamente se perdió Citgo por intereses tras bastidores de grupos políticos venezolanos. Entonces, oye, esto a mí en lo particular me parece bien delicado, porque además estamos muy cerca geopolítica y geoeconómicamente de Estados Unidos. Para cualquier cosa para ellos, ya dejaríamos de ser su patrio trasero, para hacer entonces su alacena en el término petrolero. Aunque hoy se dijo que no solo el petróleo, como tienes en ese libro, los raras, minerales raros, para la construcción de celulares, que son tan importantes. El uranio, que es el mineral estratégico aquí en Venezuela, seguridad de Estado. Entonces, oye, el mismo oro. Cuando vemos todo lo que hay en Venezuela, es un llamado de atención lo que está pasando, y no menos importante, la data macroeconómica y microeconómica que tiene Trump, que además tiene problemas con el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, oye, yo creo que no es aislado, sino que él tiene un plan bastante claro con lo que está haciendo con Venezuela. Tenemos que ir a una pausa, sí, y como claro, tú hablabas, que estos temas de soberanía no confundan a ciertos sectores con su necesidad de cambio en el país, a que un tipo de escenario como este, el tipo de cambio que generaría es de consecuencias mucho peores y catastróficas. También tienes en ese libro datos de lo que ha pasado en Libia, en otros países. Lo que pasó en Libia y lo que pasó en Irak, sin calificar los gobiernos que tenían y los regímenes que tenían. Pero está hoy día Libia mejor, está Irak mejor, está Egipto mejor que antes de la intervención de Estados Unidos. La respuesta es categórica, contundente y evidente: no. Entonces, aquella persona que esté ligando que Venezuela sea invadida por los Estados Unidos, que estudie un poquito. Y lo tienen en Google. Así no haya estudiado mucho, meta en Google resultados de Estados Unidos. Porque ellos no marcan al que es militante del gobierno, al que ellos quieren y pretenden sacar, sino que la invasión y las violaciones a los derechos humanos van contra todos los integrantes y contra todos los nacionales de ese país. Bueno, tienen ustedes allí un abrebocas en este libro que nos ha presentado José Ignacio Guarino de la historia. El mundo está en venta. Bueno, importante. Vamos a añadirlo aquí a la bibliografía. Tenemos que ir a una pausa hasta ahora. Por el regreso seguiremos revisando reacciones de este tema que en estos momentos está en desarrollo y que preocupa y ocupa a los venezolanos. Y como hablaba José Ignacio Guarino, es un tema también de soberanía nacional. Vamos a la pausa.